Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabiola Rodríguez Marín. Soy médico familiar. Actualmente estoy cursando la maestría en educación en el sistema Santander Live Streaming en la Universidad Autónoma de Durango. También me desempeño como docente de la materia de embriología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. El tema de hoy que vamos a tratar es estructura del sistema educativo nacional en México. El artículo que estudiamos, el artículo que nos compete y del que vamos a hablar hoy, el que estuvimos leyendo, inicia mencionando que México es una república representativa, democrática y federal. Considero que nada es más alejado de la realidad, ya que sin afán de entrar en tintes políticos ni en debates políticos, porque sin duda nos llevaría horas estar aquí, considero que México tiene dos grandes problemas para estar rezagado en nivel educativo y en muchos niveles. Y el principal o dos principales de ellos es la impunidad que existe y la corrupción. Sin duda es una triste realidad. Bueno, el modelo educativo actual en México es el modelo de la nueva escuela. Este establece una educación de calidad con equidad, o es lo que pretende hacer, donde se pongan los aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos educativos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios y objetivos de la educación en México? Bueno, están establecidos o están basados en leyes, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nos compete el artículo 3, ¿sí? En el artículo 3 se menciona que todos los individuos tienen derecho a recibir educación preescolar, primaria y secundaria, educación básica y esta es obligatoria, ya que esto le va a ayudar a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. También pretende fomentar un amor hacia la patria y concientizar sobre la solidaridad internacional. También la educación debe de ser gratuita y debe de ser laica, es decir, que no debe de haber cabida para algún tinte religioso. Y pues que debe de estar dentro de una democracia. Al fin de cuentas, para que un país sea democrático, pues debe de existir una buena educación. Incluye la educación superior, lo cual pretende también apoyar la investigación científica y tecnológica. También el artículo 31 menciona que tanto hay obligaciones para el padre también. ¿Cuál es la obligación en este caso del padre o del tutor? Pues es llevar precisamente los niños a la escuela. Luego está la Ley General de Educación. Este tuvo una reforma en 1993. Los propósitos, bueno, es que debe de haber mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional y de que la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, que debe de haber una participación activa del alumno y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad. Luego está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, perdón, en particular su artículo 38, y Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ¿cómo es la administración y la gestión educativa en México? Bueno, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, es la autoridad normativa, técnica y pedagógica para el funcionamiento de la educación básica. Tienen que determinar los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal, así como sus evaluaciones periódicas. Debe de establecerse un calendario escolar, elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos y el uso de libros complementarios. Organizar las instituciones que integran el sistema educativo nacional. ¿Cuál es la estructura del sistema educativo en México? Bueno, está conformado por la educación preescolar. Este comprende la educación preescolar, indígena y de recursos comunitarios. Es básica y es obligatoria. La cursan niños entre 4 y 5 años de edad y son 3 grados. ¿Cuál es el objetivo de esta educación? Bueno, pues fomentar la creatividad, la seguridad, la confianza, la curiosidad, el trabajar en equipo, exploración de su mundo, la palabra escrita y razonamiento matemático. Luego seguiría la educación primaria. Esta se divide
en general indígena y recursos comunitarios. También es educación básica, igualmente es obligatoria. Entran niños de 6 a 14 años con una duración de 6 años y está dividida en 6 grados. ¿Cuál es la finalidad de esta educación? Bueno, es desarrollar habilidades intelectuales de lectura, escritura, búsqueda, selección de información, aplicación de las matemáticas, comprender fenómenos naturales, saber sus derechos, también conocer sus deberes, sus valores individuales y el de las personas. También fomentar actitudes en artes y físicas y deportivas. Te da un certificado de terminación de estudios. Luego seguirá la educación secundaria. Esta también es obligatoria desde 1993. Tiene una duración de 3 años y la cursan niños o jóvenes de 12 a 16 años. Es un aprendizaje con alto grado de independencia dentro o fuera de la escuela, incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo, ayuda a solución de las demandas prácticas de la vida cotidiana, expresar ideas y opiniones con precisión y claridad, entender, valorar y seleccionar material de lectura. Conocimientos y habilidades matemáticas, formación científica de los estudiantes, conocimientos sobre civismo, sobre historia, sobre geografía, lengua extranjera, expresión y apreciación artística, la educación física y la educación tecnológica. Luego seguiría la educación indígena. ¿Cuál es el principal objetivo de Pues llegar a áreas marginadas donde es difícil el acceso a la educación y fomentar la alfabetización del mayor número de personas. Una composición multicultural y esto pues es un tema prioritario por el rezago que mencionamos que existe. Desde 1996 a 1997 se ha fomentado libros de texto de diversas lenguas y dialectos. Luego seguiría programas compensatorios. Es igual a abatir el rezago educativo en las zonas de mayor marginación, es decir, detectar a aquellas personas pues analfabetas que no saben leer y escribir e incluirlas en estos programas, ¿sí? Con el fin de compensar eso, como su nombre lo menciona. Luego educación para adultos. Aquí se ven necesidades educativas de la población adulta para mejorar integración al mercado de trabajo. Educación media superior, que es bachillerato general. Incluye de 2 a 3 años, preparar al estudiante para estudios superiores, educación de carácter educativo e integral, comprender conocimientos científicos, humanísticos y técnicos, preparatoria abierta, que el estudiante asimile y participe en los cambios que tienen en su entorno o en su alrededor, herramientas de análisis para la resolución de problemas. Luego seguiría el bachillerato tecnológico. La finalidad es que domine una rama tecnológica, bases científicas, culturales y técnicas para resolver problemas laborales. Luego profesión técnica, que es formación del personal técnico calificado en diversas especialidades, preparar recursos humanos como en la supervisión, control y evaluación. Aquí se obtiene un grado profesional técnico. Luego seguirá la educación superior, comprende técnico superior universitario o profesional. Es la opción educativa posterior al bachillerato y previo a la licenciatura, que está orientado a la práctica que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Luego sigue licenciatura, posgrado, que es la opción educativa posterior a la licenciatura y que comprende los siguientes niveles. Especialidad, aquí se te da un diploma al término, ¿sí? Y pues es de tratamiento de problemas específicos. La maestría, aquí hay una obtención del grado. La finalidad es un análisis, adaptación e incorporación de un área en específico. Y el doctorado, que también da una obtención de grado, están capacitados para docencia e investigación y aplicar el conocimiento. Educación tecnológica, esta dura 3 años, es un grado de técnico superior universitario vinculada con el mercado de trabajo y el desarrollo regional. Aquí se ven necesidades de cada región del país, formación teórico-práctica adscrita al ámbito federal y organismo descentralizado. Educación normal, se obtiene un grado de licenciatura desde el año de 1984 y su finalidad es la formación de docentes en educación básica, educación especial, educación física y diversas opciones de posgrado. Luego seguiría la educación especial. A cargo del gobierno estatal, es una atención dirigida a los menores con alguna
discapacidad para satisfacción de sus necesidades de aprendizaje, se prepara para tener acceso a un currículo básico e incorporar educación regular dependiendo de las condiciones de aprendizaje a nivel individual. Analizando todo lo que les he mencionado, la pregunta es si es adecuado el modelo educativo actual de nuestro país. Bueno, como les mencioné en un principio, yo no soy docente como tal de formación, de profesión, por así decirlo, sino que por alguna circunstancia de la vida estoy aquí. Pero sí considero, y bueno, es algo que me gusta y que estoy disfrutando muchísimo. Y para mí sí es muy importante y considero que la educación es base de todo para que un país crezca en todas sus ramas y se desarrolle de la mejor manera. Y se combatan estos temas como los que les empecé a decir que en nuestro país tristemente imperan, como es la impunidad, la corrupción, la ignorancia, pues la base de todo es la educación. Creo que el tiempo nos dirá y el tiempo nos va a ir diciendo o nos ha respondido esta pregunta. Siendo México un país aún tercermundista, teniendo muchísimas cosas que aportar, muchísimas cosas que dar, y somos un país tercermundista ignorante, que un claro ejemplo, no nos gusta leer, cosas tan básicas, no consideramos la educación como algo prioritario. Y por poner un ejemplo, he leído sobre otros modelos educativos en el mundo. Por ejemplo, Finlandia. He escuchado y he leído que Finlandia actualmente tiene un modelo educativo muy superior. Y esos países nórdicos, culturalmente, políticamente, tienen unas condiciones donde los ciudadanos de vida tienen una calidad de vida realmente, donde el índice de pobreza es mínimo, no como en otros países como México. Pero Finlandia no siempre estuvo así. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó como un país golpeado, así como muchos otros, con pobreza, donde la principal fuente de riqueza pues era la agricultura. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que sus políticas, sus políticos, sus gobernantes realmente se centraron en formar un modelo educativo. Se interesaron por hacerlo. Se sentaron a ver, a reflexionar y a pensar qué podían hacer. Y los resultados se van viendo ahorita. Igual no fueron o no se vieron inmediatamente, sino los resultados fueron a largo plazo. Por ejemplo, en Finlandia la educación primaria inicia, por así decirlo, a los 7 años, que es cuando se considera que el niño tiene la madurez para procesar todo. Pero lo más interesante aquí, lo que a mí se me hace súper interesante es que ellos han visto que lo que sucede antes de que el niño entre a primaria es fundamental. Y es a lo que yo quiero llegar. Como les comenté, yo soy médico familiar, tengo esa especialidad en medicina familiar. Y como médico familiar veo yo al paciente desde un entorno biopsicosocial. Es decir, considero que todo lo que influye alrededor de la persona, del paciente, influye para bien o para mal. Entonces, para mí, la base de todo es la familia. Y sin afán de estar culpando nada más al gobierno, a nuestros políticos, creo que la base o para cambiar las cosas realmente se necesitan bases sólidas en la familia. No todo se lo debemos de dejar al docente, al maestro, sino lo que pasa antes, el entorno familiar de ese niño. Entonces, que nosotros como padres nos involucremos en esta tarea, de educar, lo que le estamos enseñando realmente a nuestros hijos. Si yo le digo, no seas corrupto, y no hay que pensar en la corrupción, pero doy una mordida, o me paso o me salto un puesto que no me toca, o estoy ahí en un puesto por dedazo, por compadrazgo, qué sé yo. Entonces creo que principalmente como padres somos responsables de eso. Entonces ahí también veo un mayor problema, pero precisamente es por eso que les comentaba, por la ignorancia que existe. ¿Qué propondría yo? Pues
Principalmente cambiar todo desde la familia. Les menciono, si en la familia no hay buenas bases, por más esfuerzos que el docente tenga, creo que no va a lograr nada. Entonces tiene que ser una, no sé, que todos nos involucremos como ciudadanos, que no seamos indiferentes pues a lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, Pienso yo que si cada niño, por ejemplo, cada niño de una casa hogar, cada niño que ha sido golpeado por alguna circunstancia de la vida o algún individuo, tuviera acceso a un libro, a la cultura, a la música, a una buena película, a una bella arte en toda su extensión, creo que eso haría la diferencia. Y pues hay que buscar eso, ser docentes más preparados, que las habilidades o el que esté al frente sea competente, que no esté ahí por dedazo, como se los había mencionado, sino trabajar en eso. Pero es un trabajo conjunto, si no, pues jamás se va a acabar con esto. Y concluiré con una frase que me gusta muchísimo, desde que la supe me gusta muchísimo, es de Thomas Bulat, que se las voy a leer textualmente. Dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Muchas gracias.